Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, hasta el fondo de la Colonia Los Naranjos y bajando a la mano derecha, adelantito del asilo de ancianos. Están bienvenidos, son bienvenidos a nuestros cultos. Y pues hoy tenemos una visita, un pastor que está visitándonos y aceptó la oportunidad de dar la enseñanza en nuestro programa. Pastor Mario García Pardiñas, originario del estado de Morelos, pero es misionero, trabajando como misionero en Izúcar de Matamoros, Puebla, aquí en México. Entonces, después de escuchar una pieza de música, vamos a escuchar una enseñanza de Pastor Mario García Pardiñas. Amén. Un privilegio predicar la palabra de Dios y quisiera que abrieran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, y esta iglesia ha tenido algunos problemas y es una carta doctrinal enseñando a ordenar a la iglesia cómo debe comportarse un cristiano, pero es una carta que también nos habla de varias doctrinas importantes como la de la redención. Yo creo que este tema de la redención es el centro de la corrección para cada cristiano. Cada cristiano puede vivir como Dios quiere si tan solo tiene la conciencia del precio tan grande que Cristo pagó por cada cristiano, por cada ser humano. Ahí en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, voy a leer, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. El apóstol Pablo, llamándoles la atención, les dice: no olviden que Cristo pagó un precio. No olviden que fueron comprados. Y esta palabra comprados nos lleva a el tema de la redención. De hecho, redención, como lo entendían en ese momento, era literalmente ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo
para liberarlo. Así que el precio que se pagaba para liberar a un esclavo y dejarlo libre es el precio al que apela el apóstol Pablo. No ignores que fuiste comprado por precio. Redunda. Ya comprar implica un precio, pero él dice, fuiste comprado por precio. Y quisiera detenerme un poquito en esa expresión, comprados por precio. La palabra comprados revela que nosotros estábamos esclavizados. En la cultura en ese entonces entendían comprado por precio, redimido, es eso, ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo. Así que revela nuestra condición. La Biblia dice que nosotros nacemos siendo pecadores. Podemos ver eso en Romanos capítulo 3. Siendo pecadores nacemos. Romanos capítulo 3 dice en su versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante la compra que hizo Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos pecadores, dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Todos somos pecadores, no importa quién se crea o no pecador, Dios dice que todos somos pecadores. Es más, el Señor Jesucristo mismo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos esclavos del pecado y necesitamos ser redimidos, comprados de esa esclavitud, una esclavitud de la cual solo Cristo nos puede librar. Él es el único que pudo pagar el precio. Él es el único que se interesó en comprarnos. Nadie más podía habernos comprado. Él mismo en el huerto del Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no fue posible. Él tuvo que beber la copa de ir a la cruz para morir en tu lugar y en mi lugar. Por cuanto todos pecaron, siendo redimidos por la redención que es solo en Cristo Jesús. Hermanos, televidentes, somos esclavos del pecado. Somos hijos de ira. La Biblia dice en Efesios 2 que todos nosotros somos hijos de ira. Claro, Dios nos ama y Dios nos amó tanto que murió por nosotros aún siendo pecadores, pero nosotros, nuestra condición como pecadores nos lleva a la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que morir. Él pagó el precio por el pecado. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es impresionante cómo es que Cristo pagó un precio por nosotros cuando estábamos muertos. No podemos pensar que un muerto valga algo. Un muerto es inútil. Un muerto no sirve. Un muerto ni huele bien. Y así era nuestra vida. Sin Cristo éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que todos, porque todos somos pecadores. Y estábamos necesitados de que alguien nos diera vida, alguien nos comprara. La palabra comprados revela nuestra dependencia de Cristo.
La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí en Romanos 3:24, donde ya leímos, dice que somos redimidos por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimidos por su gracia, por la redención que solo Cristo puede hacer. Nadie más. La religión no nos pudo salvar. El oro no nos pudo comprar. Nuestras obras no nos pueden comprar, porque por naturaleza somos pecadores, somos malos. Entonces, revela esa palabra comprado, revela nuestra dependencia. El mismo Señor Jesucristo habló de dar su vida en rescate por muchos, diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ahí en Mateo 20:28. Solo Cristo pudo realizar esta redención, solo Cristo. Mire Efesios 1:7 para ver uno de tantos versículos que podemos ver en relación con esto. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos redimió, nadie más. Dependemos de Cristo, y todo ser humano depende de Cristo. Si Cristo no le redime, no le compra, no le salva de la condenación del pecado, si no le salva del poder del pecado, nadie más. Hay incluso religiones que en lugar de salvarle de la contaminación del pecado, de la condenación del pecado, le hunden más, le promueven el pecado. Pero Cristo no vino a promover pecado, Él vino a redimir del pecado, vino a salvarnos del pecado, vino a librarnos del pecado y darnos libertad. ¿Quién quisiera comprar un muerto? Yo creo que nadie. Cristo quiso comprarme a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Cristo quiere comprarle a usted. Usted puede ser libre de la condenación del pecado y del poder del pecado. ¿No está cansado del pecado? Muchas veces hemos querido salir cuando no teníamos a Cristo y no podíamos, porque no podemos. Sin Cristo no podemos. Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Dependemos de Cristo. ¿Estás cansado del pecado? ¿Estás cansado de las consecuencias del pecado? ¿Por qué no vienes a Cristo? Él es el único que murió y que derramó su sangre santa para salvarte, para librarte, para comprarte. Él tiene derecho de tu vida porque Él es tu creador. Pero no te quedes como criatura. Él quiere ser tu Padre. Y solamente hijo de Dios es aquel que es redimido por Él. El Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo en Juan 8:44: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No todos somos hijos de Dios, solo los redimidos, pero todos podemos ser hijos de Dios si permitimos que Cristo pague por nosotros y nos compre. Dependemos de Él totalmente, completamente. Nos quiere redimir de las tinieblas a su luz, según Colosenses 1:13. Nos quiere redimir de la maldición de la ley, que dice que si no cumples todos los puntos, si cumples toda, pero no todos, fallas en uno, te haces culpable de todos. Nadie puede cumplir con una religión, nadie puede cumplir con la ley. En Gálatas 3:13 dice que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Estamos esclavizados a la iniquidad. Iniquidad es toda falta a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y somos inicuos por naturaleza, pero Él quiere redimirnos. Hermanos, televidentes, amigos, Dios quiere redimirte, librarte de ese pecado en el que estás preso. Y de hecho no solo quiere, Él es el único que puede librarte, si tú quieres. Él respeta si tú quieres. Ahora, la palabra por precio, dice, porque habéis sido comprados por precio. El precio, ya comprar implica un precio, pero aquí es muy enfatizado para que entendamos el precio que Cristo pagó. Miren qué precio pagó en Primera de Pedro 1:18.
Primera de Pedro 1:18 dice, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si es impresionante que Cristo se interesó en mí cuando estaba muerto en mis pecados, cuando soy pecador, cuando Él mostró su amor por mí siendo aún pecador y Él santo, pues es más impresionante el precio que Él pagó por un pecador. El precio que Él pagó, dice, no fue oro, no fue plata. El precio que Él pagó por un muerto, por un inútil, por un pecador, por un maldito, el precio que pagó no fue plata, oro, no fueron diamantes, fue su sangre preciosa, la única sangre santa que se ha derramado. Nadie más, no ha habido un hombre, un solo hombre que haya vivido una vida santa, sin pecado, como Cristo. Por eso fue necesario que Dios mismo encarnara en Cristo para que viviera una vida santa. Y después de vivir una vida santa, morir como un maldito en tu lugar y en mi lugar para pagar el precio de nuestro pecado. Es impresionante eso. Yo no sé usted, pero a mí me impresiona. Me rescató de mi vana manera de vivir, note, la cual recibí de mis padres. Yo quiero mucho a mis padres, mi madre ya partió con el Señor, pero yo les amé, yo les respeto, pero ellos quisieron hacer lo mejor conmigo, y cada padre quiere hacer lo mejor con sus hijos, pero dice la Biblia, si no me enseñan que Cristo es el único Salvador, esa vida es vana, porque voy a ir al infierno al morir. Y a ellos les enseñaron también otras cosas y tuvieron buenos padres, pero dice es vana manera. Aún muchos están esclavizados en esa vana manera de vivir. Y dicen, pues yo voy a hacer lo que mis padres me enseñaron, aunque sea vano. Y qué triste decidir eso cuando ya sabes. Pero la Biblia dice que el único que nos puede rescatar de esa vana manera de vivir es el Señor Jesucristo. Nos compró por precio, un precio de dolor, de sangre, de sacrificio, de vergüenza, de humillación, de tinieblas, de soledad. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo, desde la eternidad y hasta la eternidad en íntima comunión con su Padre, y ahora por el pecado que estaba cargando sobre él, el pecado de toda la humanidad, un tiempo de separación, él sufrió el infierno en tu lugar y en mi lugar, para pagar por ti, para pagar por mí. Hermanos, amigos, televidentes, la redención es el día más hermoso, más importante, más emocionante que puede vivir todo ser humano. Es el día más importante en nuestra vida, es el día más importante en la eternidad. ¿Quieres saber de qué te vas a acordar si un día vas al cielo? Te vas a acordar de ese día. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Señor Jesucristo fue inmolado, y con tu sangre nos has redimido, vea la palabra, nos has comprado para liberarnos, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo nos redimió y vamos a cantar eso por toda la eternidad. Y luego dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Miren, ¿cómo está el cuadro? Muertos en nuestros delitos y pecados, inútiles, condenados al infierno, salvados por la sangre santa de Cristo y puestos como reyes y sacerdotes. Esa es la obra que solo Dios puede hacer. Ninguna religión puede hacer esto, solo Cristo. La redención entonces es el canto eterno, agradecidos con Dios porque nos salvó, porque nos compró. Ahora, quiero que veamos cuál es el resultado, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuál es el resultado de la redención, qué es lo que Cristo espera, qué es lo que Dios espera de los redimidos. Él espera algo, un resultado. Mire, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19,
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El resultado de nuestra redención es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida. Contrario a las filosofías de este mundo, al reclamo de derechos, hoy en día se reclama el derecho hasta de los gusanos y de los animales. Contrario a eso, nosotros tenemos que entender, mire, uno que está esclavizado, que está en la cárcel, yo voy a rescatarlo, pago el precio de su rescate, lo saco. Él había estado preso toda su vida. ¿Usted cree que ese hombre que estuvo preso va a salir reclamándome derechos? No, va a salir diciendo gracias. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cómo le puedo mostrar mi gratitud? No puedo entender si alguien ya es redimido por Cristo, si alguien ya entendió que Cristo le quiere salvar, reclamando derechos. Yo tengo el derecho de tener mi religión, yo tengo el derecho de vestir como quiera, yo tengo el derecho de una preferencia sexual, yo tengo el derecho de hacer un desorden, no es cierto, no tienes derecho. Número uno, porque Dios te creó. Número dos, porque Dios te compró, ya te redimió, ya pagó el precio para que tú no tuvieras que pagarlo. El yo es un amo muy cruel, el ego es un amo muy cruel, nuestro corazón es perverso y nos engaña constantemente. La gente que dice yo tengo derecho de vivir mi vida como quiero, qué cruel amo tiene, porque si te has dado cuenta, tu corazón te ha engañado muchas veces. Lo que hoy amas mucho, mañana lo vas a odiar, y no te es difícil creerlo porque te ha pasado. Lo que ayer amabas, hoy lo aborreces. Lo que ayer decías que era para tu bien, hoy te das cuenta que era para tu mal, porque tu corazón te engañó. No tienes derecho de seguir tu corazón, que es perverso por tu mala naturaleza que tenemos todos nosotros. Es mejor pertenecer a alguien que me ama. Segundo resultado de mi redención es que, lo que dice el versículo 20, habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios, y eso es un bendito privilegio. Soy de Dios, es un privilegio ser su hijo, es un privilegio, es un honor ser su representante, ser su siervo, ser su embajador aquí en la tierra. Qué bendición poder conocer a Dios, es un privilegio, no es una carga. No es una vergüenza ser cristiano, no es una vergüenza haber dejado la religiosidad para ser el hijo del Rey de Reyes, el hijo del Creador del universo, para tener el trabajo de decir la verdad cuando el mundo dice tanta mentira, mi corazón dice tantas mentiras, y es un privilegio bendito, y me trae una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Glorificar pues a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Es una responsabilidad bendita. Por eso es que en este momento leemos su palabra. Esto glorifica a Dios. No hay nada más precioso en este mundo que ser cristiano, que ser hijos de Dios, que conocer la verdad, que predicar la verdad, que creer lo que Dios dice. Usted dirá, ¿por qué hay quienes se quejan de que Dios es arbitrario y quiere gobernar su vida? Mira, si tú eres padre o conoces un padre de un bebé, tú sabes que ese padre no le permite al bebé jugar con el cuchillo, ¿verdad? ¿Qué arbitrario es ese padre? No, ese padre cuida a su bebé. Y su bebé puede o no entender el peligro, pero el papá lo entiende. Nos conviene ser cristianos porque nuestro Padre nos va a cuidar. Dice, Él no nos va a perder. El que en mí cree no es condenado. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros en Cristo. Y si tú ya eres cristiano, ya eres redimido, glorifica a Dios con tu vida. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de escuchar un mensaje que nos enseña el precio que Dios pagó para librarnos de nuestro pecado y para llevarnos para estar con Él. En esta vida, reconciliarnos con Él, y en la eternidad, salvarnos de la condenación y llevarnos a la gloria.
Si hay más interés en escuchar este mensaje de vida eterna, de redención por la sangre de Cristo, pues sigue escuchando y viendo este programa. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 y 11 de la mañana los domingos y a las 6 de la tarde. Y un tiempo precioso de oración y estudio bíblico los miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.